Acércate a Indonesia. Nos alegra verlos nuevamente en el episodio número 14 de Acércate a Indonesia. En este programa tenemos la presencia de la primera secretaria de la embajada, la señora Ayu Prava, quien nos comentará sobre un nuevo tema dentro del ámbito cultural que seguro les interesará muchísimo. Bienvenida, señora Ayu. Gracias por recibirme nuevo, María. Es un gusto, señora Ayu, tenerle siempre aquí. ¿Qué tema nos presentará hoy en este episodio? Cuéntenos. Hay muchos tipos de artes escénicas en todo el mundo que todos conocemos. Las artes escénicas pueden definirse como obras de arte que involucran una acción individual o grupal en un lugar y tiempo determinado, lo que generalmente involucra 4 elementos: tiempo, espacio, el cuerpo del artista y la relación del artista con el público. Con más de 300 grupos étnicos, Indonesia es diversa en tradiciones y cultura. Y hoy compartiremos sobre otro aspecto de la cultura indonesia, como son las artes escénicas tradicionales de Indonesia. Parece que no muchos televidentes conocen las artes escénicas de Indonesia. Señora Ayu, ¿qué datos interesantes nos puede compartir sobre las artes escénicas tradicionales de Indonesia? Sí. Las artes escénicas tradicionales en varias regiones de Indonesia no pueden separarse de su sociedad y su religión, mismas que creen en la presencia de poderes divinos trascendentes en cada acción colectiva, incluidas sus artes escénicas. Estas diversas artes escénicas pueden tomar la forma de tradiciones orales, música, teatro, títeres, danza y una combinación de todas ellas. Me parece un tema súper interesante. ¿Podría darnos más detalles o ejemplos sobre todos estos tipos de artes escénicos tradicionales que usted acaba de mencionar, señora Ayu? Sí, claro, María. Primero, conversaremos sobre las tradiciones orales. La tradición oral en Indonesia es una forma de sabiduría local, una tradición de contar acontecimientos históricos y acontecimientos culturales que suceden desde hace bastante tiempo e incluso se han transmitido de generación en generación. Aquí se transmiten explícitamente diversos tipos de información antigua sobre diversos detalles culturales y las personas pueden reconocer y reaprender los valores de la vida que se han transmitido de generación en generación. Los ejemplos de esta tradición son Jemblung, Banyumas, Tembang o Majapahit, Java Central y Yogyakarta, o Daden Tate, Donggala. Primero, Jemblung. Jemblung es un arte tradicional en forma de narración de historias. Las historias que se cuentan generalmente tienen la forma de historias históricas y crónicas de la tierra de Java durante la era del reino. El idioma utilizado es el javanés típico de Ngebumen o Ngapak. El arte Jemblung lo pueden tocar una o más personas sentados y se centra en el arte sonoro en la forma de historias y diálogos sin movimientos corporales. Sus trajes son generalmente prendas tradicionales sencillas, tanto masculinas como femeninas. Este arte se suele tocar en las celebraciones, aunque rara vez se ve. Esta actuación todavía se realiza a menudo en Sur Kebumen, Java Central. Segundo, Tembang o Majapahit. Tembang o Majapahit es una forma de arte escénico tradicional de Java Central y Yogyakarta, en forma de poesía en javanés que generalmente se lee tarareando o cantando. La función del tembang se utilizó inicialmente ampliamente como medio para la predicación islámica, especialmente durante la era de Wali Songo. En sus actividades de predicación, Wali Songo utilizó muchos métodos para la cultura local en ese momento.
uno de los wali-songo que utiliza este método es Sunan Giri, quien creó las tembang, asmaradana, pucung, jamuran y sublak-sublak suang. Daden Date. Daden Date es una de las tradiciones orales de la gente de Taripa Village, Donggala, Sulawesi Central. Daden Date proviene de las palabras dade, que significa canción, indate, que significa largo o alto. El significado de Daden Date es el canto de la gente en la cima de una montaña. El Daden Dato suele utilizarse como método para unificar la nación, transmitir noticias o información y contar la historia. La serie de poemas de Daden Date se cantan de forma espontánea, poética, sin texto ni guión. La improvisación de la poesía del cantante es la clave. Todo depende del evento y las actividades. El tema puede ser cualquier cosa, desde historia, romance juvenil, lucha, etc. Muchísimas gracias, señora Ayu, por su explicación. Hablaremos más a fondo sobre la próxima clasificación de las artes escénicas tradicionales de Indonesia en el siguiente segmento. Quédense con nosotros. Acércate a Indonesia. Buenas noches, soy Daniel Capello, su presentador del siguiente bloque. Es un placer verlos nuevamente. Para esta parte continuamos con nuestra especialista, Anissa Rahmawati, funcionaria de la Embajada de Indonesia en Quito. Anissa, ¿cómo estás? ¿Podrías compartirnos más sobre la próxima clasificación de las artes escénicas tradicionales de Indonesia? Estoy bien, gracias Daniel. Encantada de conocerte a ti y a nuestro público. Para el siguiente parte hablaré sobre la música tradicional. La música tradicional nace y se desarrolla en una determinada zona y su gente la interpreta y la conserva durante generaciones. Este tipo de música tiene características distintivas tanto a nivel de melodía, no está escrita ni documentada y se transmite de forma oral. Los ejemplos son Gambang Kromong, Betawi, Tarling, Java Occidental y Kolintang, Minahasa. ¿Puedes contarnos más sobre los ejemplos de música tradicional de Indonesia? Por supuesto, Daniel. Primero, Gambang Kromong. Gambang Kromong es un tipo de música tradicional originaria de Betawi, Yakarta, Indonesia. Esta música es una combinación de instrumentos musicales gamelan, gambang y música china, kromong. Por lo general, el Gambang Kromong se toca en eventos culturales como bodas, fiestas folclóricas y eventos religiosos. Los instrumentos musicales utilizados en Gambang Kromong incluyen el gambang, un instrumento musical tradicional de Indonesia hecho con hojas de madera, el kromong, un instrumento de percusión chino, así como otros instrumentos musicales como tambores, gongs y flautas. Segundo, Tarling. Tarling es una forma de arte originaria de Indramayu, Java Occidental. El nombre Tarling se identifica con los nombres de los instrumentos itar, guitarra, y suling, flauta, así como el término Sing Nelatar Kudu Eling. Quienes migran deben estar conscientes o recordar. Eling a Dios Todopoderoso, Eling a la tierra de su nacimiento. Inicialmente, Tarling solo se desarrolló en el área de Indramayu, pero con el paso de tiempo Tarling comenzó a extenderse a áreas vecinas como Kuningan, Majalengka, Subang, Cirebon y Karawang, así como a la costa norte de Java Central como Brebes, Tegal y Pemalang. El lenguaje de las canciones de Tarling, que está en armonía como el lenguaje cotidiano de la comunidad, es el factor principal en la difusión de Tarling fuera de su zona de origen. El tercero, Kolintang. Kolintang es uno de los instrumentos musicales tradicionales de Minahasa, Sulawesi del Norte. Este instrumento musical está hecho de una madera especial y se toca golpeándola.
Los tipos de madera son bandarán, arbitrari, caquinic u otros tipos de madera que son livianas, pero tienen una textura densa y las fibras de la madera están cuidadosamente colocadas. Las actuaciones de colintán tienen una estrecha relación con las creencias tradicionales del pueblo Minahasa. Este instrumento suele tocarse durante ceremonias y rituales tradicionales relacionados con el culto a espíritus ancestrales. Gracias, Anisa. Qué tema tan interesante. Continuaremos nuestra discusión sobre las artes escénicas tradicionales de Indonesia en el siguiente segmento. Acércate a Indonesia. Acércate a Indonesia. Tenemos la presencia nuevamente de la señora Ayu. Señora Ayu, ¿podría informarnos sobre las próximas artes escénicas tradicionales de Indonesia? Claro, Daniel. En este segmento compartiré sobre el teatro tradicional. El teatro tradicional revela mucha sabiduría local, conocimiento de la vida o buenos valores. El teatro tradicional no separa actores y público. Está ligado a los rituales, costumbres y cultura locales, incluidas las lenguas regionales. En el teatro tradicional, las artes escénicas, la danza, la música y las artes sonoras crean sinergias y se complementan entre sí. Los ejemplos son Lenong Betawi, Jakarta, Ketoprak, Java Central y Yogyakarta, Ludruk, Java Oriental y Randai, Minangkabau, Sumatera Occidental. Lenong Betawi. Lenong Betawi es un tipo de arte teatral tradicional o obra folclórica Betawi que toma el tema de historias heroicas o historias tomadas de la saga de las 1001 noches y se representa en dialecto Betawi. Elementos de la cultura china también parecen estar vinculados a este arte. Esto se debe a que inicialmente este tipo de teatro fue fomentado y desarrollado por los chinos étnicos en Betawi. La actuación de Lenong está equipada con movimientos, canciones y chistes divertidos. Estos chistes y música son una parte típica de las actuaciones de Lenong. La música que lo acompaña es la orquesta Gambang Kromong. Segundo, Ketoprak. Ketoprak es un arte dramático tradicional que se origina en Surakarta, Java Central y se desarrolló en Yogyakarta. A principio de su aparición, el ketoprak iba acompañado de un mortero para machazar arroz que se golpeaba rítmicamente como acompañamiento. Poco a poco, las actuaciones de ketoprak fueron acompañadas de gamelan javanés. Los temas de las historias suelen tomarse de la vida de los agricultores, historias legendarias y historias físicas presentadas en javanés. Tercero, Ludruk. Ludruk es un arte teatral popular de Java Oriental. Los temas de las historias surgen de los problemas cotidianos de las personas, la clase media baja. Por esta razón, Ludruk se considera un teatro popular. En las representaciones de Ludruk suele haber elementos de danza remo, slapstick, interluidos y historias. No existen estándares definidos para las actuaciones de Ludruk, como el número de artistas y el número de actos.
Los artistas de Ludruk deben improvisar y desarrollar una historia creada de antemano. Randai. Randai es un teatro folclórico típico de Minangkabau que combina las artes del canto, la danza, la música, el teatro y las artes marciales, específicamente el pencaksilat. Se dice que este arte tiene su origen en la escuela pencaksilat en Sumatra Occidental. Randai tiene los 4 elementos principales que no se pueden omitir: historia, diálogo y actuación, galombangan y gurindam. En el pasado, Randai era un importante medio de comunicación para el pueblo Minangkabau. Randai se juega en grupos formando un círculo. En un grupo hay hasta 25 personas. En el pasado, los actores del teatro Randai eran todos hombres. La fuente de las historias de Randai son los cuentos populares con temas de carácter, moral, educación y inculcación de conciencia nacional. Gracias, señora Ayu, por su explicación. Discutiremos más sobre la próxima clasificación en el próximo segmento. Acércate a Indonesia. Buenas noches, queridos televidentes. En este segmento seguiremos acercándonos a Indonesia mediante el arte y su cultura. Señora Ayu, ¿podría informarnos sobre la próxima clasificación de artes escénicas? Claro, María. El siguiente tipo de artes escénicas tradicionales de Indonesia son los títeres. Los ejemplos son ondel-ondel Jakarta, wayang golek Java Occidental y wayang kulit Java Central. Primero, ondel-ondel. Ondel-ondel tiene la forma de un muñeco gigante que se asemeja a un humano con una máscara facial hecha de madera y pintada. Ondel-ondel puede alcanzar 2.5 metros de altura y usa fibra de palma negra en su cabeza, lo que se describe como cabello. En el pasado, ondel-ondel se utilizaba con fines tradicionales y se consideraba que tenía poderes mágicos para mantener la seguridad del pueblo. Sin embargo, ahora su función ha cambiado. Ahora, ondel-ondel será más fácil de encontrar en grandes eventos como bodas, cumpleaños en Yakarta, celebraciones de independencia y otros eventos artísticos. Segundo, wayang. Wayang ha sido una parte inseparable de la riqueza artística y cultural de Indonesia desde la época del reino. Wayang también ha sido reconocido por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral y inmaterial de la humanidad. Hay varios tipos de wayang, pero los 2 tipos de wayang más famosos en Indonesia son el wayang golek y el wayang kulit. Wayang golek. El wayang golek fue introducido por primera vez por Sunan Kudus en 1583 como un medio para difundir las enseñanzas islámicas. La existencia de wayang golek en Java Occidental se extiende desde Cirebon hasta Banten. Wayang golek es un arte escénico tridimensional hecho de madera tallada para parecerse a los humanos, vestida con tela como ropa para hacerla más atractiva. Cada personaje de la historia de wayang golek tiene características y rasgos únicos que se complementan entre sí para desarrollar la trama. Las representaciones de wayang golek suelen ser interpretadas por un titiritero o dalang, acompañado de instrumentos musicales de gamelan. El titiritero también tiene la tarea de contar historias relacionadas con la obra que se representa y insertar en ella consejos de vida. Wayang kulit. Wayang kulit o títeres de sombras es el arte de representar títeres hechos de cuero, incluyendo piel de vaca,
búfalo y cabra. El espectáculo de marionetas lo interpreta un titiritero o dalang. El titiritero realizará un monólogo moviendo las manos del títere. Las representaciones de wayang kulit suelen contar historias del Mahabharata y Ramayana, adoptadas de la India y acompañadas de instrumentos musicales del gamelan. La técnica de actuación se lleva a cabo apoyándose en las sombras de la pantalla, de modo que las actuaciones se puedan disfrutar desde el frente de la pantalla o desde las sombras detrás de la pantalla. Muchísimas gracias, señora Ayu, por su interesante explicación. Luego del corte comercial, continuaremos con el último segmento sobre las artes escénicas tradicionales de Indonesia. Acércate a Indonesia. Anissa, qué gusto verte. Nos encontramos en el último segmento del episodio de hoy. ¿Qué más puedes compartir con nuestros distinguidos televidentes en este segmento? Gracias, María. Para el último segmento me gustaría conversar sobre el baile tradicional. La danza tradicional, danza folclórica, es una danza que crece entre la gente y crece según la ubicación geográfica. La danza tradicional también es dinámica en sus movimientos y la cual le hace única y distintiva. Los ejemplos de esta clasificación son Kecak Dance, Bali, Saman Dance, Aceh y Reok Ponorogo, Java Oriental. Danza Kecak. Inicialmente, la danza Kecak era un antiguo ritual balinés llamado Sanghyang, cuyo objetivo era protegerse de los espíritus malignos. Sin embargo, hoy en el día, la danza Kecak no es solo un arte escénico tradicional, sino también un hermoso drama musical. La danza Kecak cuenta la historia de Ramayana adoptado de la India. La danza presenta a alrededor de 70 bailarines alineados en círculo mientras gritan un ritmo determinado, chak, mientras levantan ambas manos. Este acto describe uno de los eventos de la historia ramayana, cuando una fila de monos ayudó a Rama a luchar contra Ravana. Danza Saman. A diferencia de los bailes en general, la singularidad de este baile tradicional es que no utiliza instrumentos musicales. La danza Saman solo se la realiza mediante aplausos, sonidos con los dedos, sacudir el cuerpo y la cabeza y varios otros movimientos ágiles. La singularidad no es solo eso. Cada movimiento del bailarín Saman contiene valores filosóficos de la naturaleza, el medio ambiente y la vida del pueblo gayo. Gracias a su popularidad, originalidad y singularidad, la danza Saman ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial Insustituible de Indonesia. Reok Ponorogo. Reok es un icono de la ciudad de Ponorogo en Java Oriental. El arte de Reok Ponorogo se presenta en forma de danza tradicional que funciona como entretenimiento folclórico y contiene elementos mágicos. La actuación de Reok Ponorogo no requiere escenario. Las actuaciones se pueden realizar en un gran patio o campo. La danza presenta una máscara de tigre decorada con plumas de pavo real muy grandes y pesa hasta 50 kilos. La máscara se utiliza con un movimiento giratorio. El arte de Reok Ponorogo consta de 2 o 3 bailes de apertura. El primer baile suele ser realizado por 6 a 8 valientes bailarines vestidos todos de negro y con maquillaje rojo en la cara. Ellos representan la figura de un león valiente. La danza también la realizan entre 6 y 8 mujeres montadas a caballo. La danza se llama danza Jaran Kepang o Jatilan. Una vez finalizado el baile de apertura, se muestra una nueva escena principal, cuyo contenido depende de los actos de Reok Ponorogo.
Ha sido un tema muy sorprendente e interesante el que hemos topado el día de hoy. ¿Algún mensaje final que quieras darnos, Anissa? Sí, María. La variedad de la cultura indonesia es uno de los elementos que atrae a los turistas extranjeros a visitar Indonesia. Esperemos que la información que compartimos sobre las artes escénicas tradicionales de Indonesia pueda atraer a más ecuatorianos a viajar a Indonesia y experimentarlas de primera mano. Muchas gracias, Anissa. Esperemos que así sea. Nos veremos de nuevo en el próximo episodio de Acércate a Indonesia. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.